transporte. Ustedes ya vieron en biología y también en química, ¿no es cierto? Membrana. Bien, entonces ya saben que es un mosaico fluido que tiene fosfolípidos, colesterol en la parte lipídica y tiene proteínas, ¿no es cierto? Que son integrales, periféricas. Todo eso se lo damos por sabido, ¿sí? Pero es importante en bioquímica entender el transporte. Entonces, tampoco antes teníamos una guía, ahora vamos a ver el transporte dentro de las dos primeras guías, ¿está bien? Para no repasar en abstracto los tipos de transporte, sino ver en un transporte específico que nos interese, ¿está bien? En este caso, vamos a ver ahora después el transporte de bicarbonato en el eritrocito, que ya lo vieron, ¿sí? Pero quiero hacer hincapié en los parámetros del transporte. Cuando hablamos de cinética del transporte, ¿qué estamos representando? La velocidad del transporte en el eje Y en función de la concentración del soluto a transportar, ¿está bien? Muy parecido a lo que hacemos en enzimas, que es velocidad de actividad enzimática de la enzima en función de la concentración de sustrato. Acá no le llamamos sustrato porque el soluto a transportar es transportado pero no es modificado químicamente. ¿Queda claro eso? Bien, me pueden interrumpir y pueden participar, ¿está bien? Bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros cinéticos del transporte? El KM, no voy a rayar porque después borrado. El KM y ¿cuál más? La velocidad máxima. Esto, recuérdenlo porque lo pregunto en el final y me miran como diciendo ¿de qué me está hablando? ¿Está? Y son parámetros que ya vimos en las enzimas, ¿no es cierto? Y vimos también, con otros nombres, en las proteínas transportadoras de oxígeno. La proteína transportadora de oxígeno, ¿qué era semejante al KM? La P50, es un parámetro, ¿no es cierto? Y la velocidad máxima sería como el 100% de saturación. En este caso, la velocidad máxima del transporte es la concentración de sustrato, le iba a decir el KM, es la velocidad máxima que se puede alcanzar de transporte, que significa que todos los transportadores están saturados con soluto a transportar. Entonces, si yo quiero aumentar la velocidad del transporte, ¿qué tengo que hacer? Cuando ya estoy a velocidad máxima. Aumentar la cantidad de transportadores en membrana, ¿está claro? Y eso lo vamos a ver que algunos, por ejemplo, el transporte de glucosa en algunas células se regula así, ¿está bien? Aumentando el número de transportadores en membrana. Y el KM, que es concentración de sustrato, de soluto, a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima del transporte. ¿Queda claro? ¿En qué eje lo encuentro? Es una concentración de soluto a transportar. ¿Queda claro? Lo mismo que el KM era una concentración de sustrato. ¿Sí? Bien. Eso para que recuerden. Y acá lo que vemos, que ya lo vieron en la práctica, es que quienes presentan una curva hiperbólica de transporte. Aquello, o sea, ¿el transporte de qué tipo? Transporte mediado por proteínas. ¿Está claro? Bien. Porque entonces pasa a través de proteínas, ya sea transportadores o canales, y no son infinitos esos transportadores en la membrana. Como son finitos, se puede saturar. En cambio, la difusión simple por la bicapa lipídica no se puede saturar, ¿sí?, en condiciones fisiológicas. Y otra cosa que les digo ya, lo vamos a ver en la próxima guía, que así como la difusión simple presenta una recta porque no presenta cinética de saturación, la difusión a través de canales iónicos también en el rango de concentraciones fisiológicas no presenta cinética de saturación. ¿Quedó claro? El pasaje por los canales iónicos, ¿sí?, es tan rápido que no llegan a saturarse en condiciones fisiológicas. ¿Está? ¿Sí? Entonces los canales también presentan esta cinética. Estos son más de los transportadores. ¿Estamos? Bien. Y acá vamos a ver el intercambio de iones, que tiene partes en inglés, pero esas no las vamos a ver ahora. Bueno, más adelante. Entonces, intercambio de iones en el eritrocito. Este es el eritrocito
Y acá tenemos lo que pasa en los tejidos y acá en los pulmones. En los tejidos, la respiración celular genera dióxido de carbono, ¿no es cierto? Bien, ¿saben ustedes dónde se genera el dióxido de carbono? En el ciclo de Krebs, en la decarboxilación oxidativa del piruvato, en otras reacciones que todavía no vemos. Bien, el dióxido de carbono difunde porque pasa fácilmente por la bicapa lipídica, ¿recuerdan? Y se une al agua. Esta reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, ahora lo vamos a ver más adelante, y forma ácido carbónico en realidad, que no está anotado acá, y el ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato o carbonato ácido, los dos nombres son lo mismo, y protones. ¿Qué pasa con este bicarbonato? Sale y va por plasma. Y entonces lo que vamos a ver acá, en realidad, ya les describí todo lo de la anhidrasa carbónica, que la vamos a ver ahora en un ratito, pero lo importante es que esta proteína es un intercambiador de cloruro con bicarbonato, ¿sí? Es un transportador que es una glucoproteína, no importa, se llama proteína banda 3, que es muy abundante en el eritrocito, y lo importante es que el carbonato ácido o bicarbonato sale en los tejidos y entra, ¿qué? Cloruro. Entonces, es un contratransporte, pero es pasivo. ¿Está bien? No se gasta energía en ninguno de los dos pasajes. ¿Queda claro? Porque generalmente contratransporte parece a ustedes que es activo secundario, ¿está bien? Hay contratransportes que son activos secundarios, pero este es pasivo, ¿sí? Los dos van a favor de gradiente, ¿está bien? ¿Qué pasa y por qué decimos que es electroneutro? Porque una carga negativa sale y una carga negativa entra, no se genera diferencia de potencial. ¿Estamos? ¿Y qué pasa en los pulmones? Ahora vamos a ver bien todo lo otro que nos falta del efecto Bohr. En los pulmones, en realidad, el carbonato ácido o bicarbonato entra, ¿sí? Y sale el cloruro. El transporte es inverso. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver qué pasa con ese bicarbonato, pero lo vamos a ver en un ratito más. Sí. Se llama banda, es el nombre, el nombre de la proteína es banda 3. Si es pasivo, ¿es a favor o en contra del gradiente? A favor. ¿Está? Como dice pasivo, es a favor. En realidad, como es a favor del gradiente, es pasivo. Eso sería lo correcto. ¿Está bien? Por eso, como es a favor de gradiente, se invierte lo que pasa en los tejidos con respecto a los pulmones. Porque depende de la concentración. ¿Está bien? Ahora lo vamos a entender un poquito más cuando entendamos el efecto Bohr. ¿Sí? ¿Alguno lo llegó a ver en la práctica, el efecto Bohr? ¿Sí? Nosotros no, pero no. Bueno, les molesta mucho esta luz. Para lo que pasa es que si no los dejo muy oscuras ahí. El efecto Bohr, voy a solicitar una. Total, solicitar se puede, que te dé una pantalla. Bueno, el efecto Bohr, ¿qué es? Es un efecto heterotrópico negativo. ¿Qué significa heterotrópico negativo? Heterotrópico significa que el efecto lo ejerce ¿quién? Sí, moléculas que no son el ligando, ¿sí? Diferentes al oxígeno en este caso. Negativo, ¿qué va a producir entonces? ¿Un aumento o una disminución de la P50? Un aumento de la P50, una disminución de la afinidad por el oxígeno. ¿Está claro? Bien, los que no vinieron, ¿entienden? ¿O quieren que recordemos qué es la P50? Ahora se los muestro con una gráfica, pero la P50 es un parámetro que es inverso a la afinidad. Entonces, de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando aumenta la P50, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué? Porque quiere decir que necesito mayor presión de oxígeno para saturar a la hemoglobina al 50%, así es más difícil.
¿Está? Como en las enzimas hay velocidad en función de concentración del sustrato, en la hemoglobina lo que tenemos es porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno en función de la presión parcial de oxígeno. La presión de oxígeno significa como concentración de oxígeno, ¿está bien? Entonces, si yo necesito mucha concentración de oxígeno para que se sature, se cargue la hemoglobina con oxígeno al 50%, quiere decir que esa hemoglobina no tiene mucha afinidad por el oxígeno, ¿está bien? Si yo con menos concentración de oxígeno, presión parcial de oxígeno, puedo cargarla al 50%, quiere decir que tiene más afinidad por el oxígeno, ¿está bien? Entonces yo digo, en el primer caso que les dije, presión es la P50 más grande, menor afinidad. Cuando la P50 es menor, el número ese es menor, entonces quiere decir que tiene mayor afinidad. ¿Ya fueron a la práctica? Bueno, entonces van a estar un poco perdidos, pero retomamos eso ahora. ¿Está? ¿Quién causa este efecto heterotrópico negativo? Los protones y el dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más. ¿Cómo se...? A ver, esperen que les digo, porque si están muy perdidos, no se mareen, les doy... ya voy, les muestro una curva a los otros chicos, porque si no, se van a... ¿Dónde está? Aquello que... Acá. Esta, para los que no vinieron, esta es la curva de la mioglobina, que es hiperbólica y tiene alta afinidad por el oxígeno. Esta es la curva de la hemoglobina, que es como sigmoidea y tiene diferente afinidad a lo largo de la curva. Es decir, cuando estamos en esa parte se satura el 100% con oxígeno, tiene alta afinidad. Acá va cambiando la afinidad por el oxígeno, es intermedia. Y a presiones parciales bajas de oxígeno tiene menor afinidad por el oxígeno. Eso hace que sea una buena proteína transportadora, ¿sí? ¿Por qué puede tener esta curva sigmoidea? Porque tiene un efecto que se llama homotrópico positivo, que no se lo puedo decir todo ahora, porque si no estoy todo el teórico, ¿sí? Del oxígeno, ¿está bien? Cuando se une con la hemoglobina, y que hace que el primer oxígeno que entra al grupo hemo favorece la entrada de los siguientes, ¿está bien? Eso ya lo habían visto. Y entonces tengo dos conformaciones, ¿no es cierto?, de la hemoglobina. La forma tensa y la forma relajada. La forma tensa no tiene mucha afinidad por el oxígeno, generalmente está desoxigenada. La forma relajada, mayor afinidad por el oxígeno y está oxigenada, ¿sí? Acá arriba, ¿qué predomina? ¿La forma tensa o relajada? Relajada. ¿Está claro? Acá va cambiando, acá predomina la forma tensa. ¿Está claro? Rapidito. ¿Qué es la P50? Es la presión parcial de oxígeno a la cual alcanzo un 50% de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Es decir, 50% de los grupos hemo están saturados o unidos a oxígeno. ¿Está claro? Bien. Si esa P50 aumenta, quiere decir que disminuyó la afinidad por el oxígeno. Si disminuye, quiere decir que aumentó la afinidad por el oxígeno. Si estamos viendo un efecto Bohr, y yo le digo que es un efecto heterotrópico negativo de los protones y el dióxido, ¿hacia dónde se va a desplazar la curva? Bien, valores mayores del eje X, es decir, va a aumentar la P50. ¿Está claro? Bien. ¿De dónde salen los protones y el dióxido? Tenemos que saber. ¿Y por qué es importante ese efecto? No se mareen. Entonces, dijimos que el efecto Bohr era generado por... Me vengo de este lado porque así está por menos allá. Generado por los protones y el dióxido de carbono. Los protones, entonces, la concentración de protones, ¿sí? Hay un parámetro que es para
para decir cuál es la concentración de protones, que en realidad es el pH, lo vieron en química, ¿no es cierto? Que es menos el logaritmo de la concentración de protones en realidad. Entonces, cambios pequeños en pH significan cambios grandes en la concentración de protones. ¿Está? Bien, ¿cuál es el pH neutro? 7. ¿Sí? ¿Cuál es el pH sanguíneo? Bien, entonces esta es la hemoglobina, ¿sí? A un pH fisiológico común, digamos, que podemos encontrar en los pulmones, ¿sí? Y que también los podemos encontrar en los tejidos en reposo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando disminuye el pH? La curva de la hemoglobina se desplaza, lo que dijimos, hacia la derecha, valores mayores del eje X, y entonces aumenta la P50, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Eso qué favorece en los tejidos que están con metabolismo alto? Que se libere más oxígeno en esos tejidos que necesitan más oxígeno. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora vamos a ver de dónde salen los protones. ¿Está? Pero en el músculo con metabolismo muy alto se liberan más protones. Vamos a ver de dónde. En cambio, si por alguna circunstancia aumentar el pH, quiere decir que disminuye la concentración de protones, la curva se desplaza hacia el otro lado. ¿Está claro? Fisiológicamente lo que ocurre con mayor frecuencia es que los tejidos con metabolismo alto tienen pH menor y entonces se desplaza hacia este lado la curva de hemoglobina. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver el efecto del... no, tengo esto que es difícil. Pero antes de esto les voy a explicar un poquito el efecto del dióxido. El efecto del dióxido, y después volvemos a la parte estructural que les cuesta. El efecto del dióxido, ¿cuál es? El mismo. A medida que aumenta la concentración de dióxido, ¿sí? Bueno, acá es el efecto del pH y del dióxido, pero en realidad esta curva tiene menor pH y mayor concentración de dióxido. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia la derecha. ¿Cómo es la P50? Mayor. ¿Cómo es la afinidad por el oxígeno? ¿Cómo es la liberación de oxígeno en los tejidos? ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver por qué. Les vuelvo a decir esto. ¿De dónde sale el dióxido? Ya dijimos, del metabolismo aeróbico, ¿no es cierto? Oxidativo de las células. Puede ser un músculo que está respirando con rapidez, puede ser otro tipo de célula. ¿Estamos? Ya vimos que difunde, llega al eritrocito y dentro del eritrocito está la anhidrasa carbónica, que cataliza la unión de dióxido con agua, que podría ocurrir pero a una velocidad que no es compatible con la vida, ¿sí? Si esperáramos a la reacción, bien, y entonces se forma ácido carbónico que después se disocia en bicarbonato y protones. ¿Está bien? ¿De dónde salen entonces los protones del efecto Bohr? Están causados por el aumento de la concentración de dióxido por el metabolismo oxidativo y salen de la disociación del ácido carbónico, que es producto de la anhidrasa carbónica. ¿Estamos? Bien, para decirlo más completamente. Entonces, tiene que existir la anhidrasa carbónica dentro del eritrocito para que se genere ácido que libera protones. ¿Está? Entonces, el efecto del dióxido sobre la afinidad de la hemoglobina se debe principalmente, no únicamente, al aumento de la concentración de protones. ¿Queda claro eso? Entonces, el efecto Bohr es el efecto de los dos. Aumento de concentración de dióxido y aumento de protones. Pero si aumenta el dióxido, ya sabemos que van a aumentar los protones. ¿Está claro? Bien. Y después tiene un efecto, el dióxido, esto se los dejo para... Voy a tratar, podría haberlo puesto, a lo mejor para la próxima les trato de dejar antes, o si alguno quiere imprimirla, igual es caro imprimir las transparencias, las diapositivas. Si les sirve anotar, bien, pero si no, tienen el material. ¿Cuáles son el otro efecto que es directo del dióxido? Tiene un efecto indirecto al generar los protones del efecto Bohr,
y tiene un efecto directo. ¿Cuál es? Que el dióxido se puede unir directamente en la hemoglobina, ¿sí? Ay, esto molesta, ¿sí? Dice, bueno, ahí dice, directamente al combinarse con los grupos N terminales para formar carbamatos. Ustedes saben que tiene 4 globinas, ¿no es cierto? La hemoglobina, cada globina tiene un carboxilo terminal y un amino terminal, porque es una proteína, ¿sí? Esos grupos amino terminales son capaces de unirse al dióxido de carbono. Este es el grupo amino terminal, NH2 unido al resto de la globina, ¿está? Bien, se une al dióxido y forma un grupo que se llama bueno, acá dice carbamato, pero puede ser carbamato o carbamino, se dice más frecuentemente en castellano, en español, ¿sí? Ese grupo carbamino, cuando la hemoglobina entonces está unida en sus grupos amino terminales con el dióxido formando carbamino, esa formación de carbamino también disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Está claro? ¿Sí? Pero no es tanto lo que se unen, porque, bueno, se unen en los aminoterminales nada más. ¿Está claro? ¿Alguno de usted? Bien. No, que yo pensé de acá, pero... ¿Estamos? Entonces el dióxido tiene un efecto directo y uno indirecto. Indirecto, que es el más importante, es generar los protones del efecto Bohr, dar origen a los protones del efecto Bohr. Y otro es por unión directa con la hemoglobina. ¿Está claro? Bien. ¿Y cómo no lo vieron todavía? ¿Cómo se transporta entonces el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones? Hay 3 formas. De un 2 o un 3 a un 5% es variable, soluble, ¿sí? Como gas, ¿está bien? Pero la solubilidad como gas no es muy importante. Entonces tenemos, creo que algunos libros dicen un 5, pero la mayoría dice entre un 12 y un 15% como grupo carbamino. Y el resto, que es lo más importante, como ion bicarbonato en plasma. ¿Por qué? Entra el dióxido, ¿se acuerdan que lo vimos? Entra el dióxido al eritrocito, se transforma en ácido. Lo tengo acá, pero es que no se ve tanto. Entra el dióxido al eritrocito, por la anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico que se disocia en protones. Ion bicarbonato que sale por el intercambiador y va en plasma. Cuando llega a los pulmones, la alta presión parcial de oxígeno dispara el cambio de la forma tensa a la relajada, ¿sí? Eso me faltó hablar de los protones, que ahora voy a empezar a hablar. Entonces, en este caso, esos protones, ya sabemos qué pasa con el bicarbonato. Y los protones que se generan del efecto Bohr, ¿a dónde van? Se unen a la hemoglobina. ¿Está claro? Entonces, cuando se genera de dióxido de carbono más agua, ácido carbónico y se disocia, liberando protones y bicarbonato, el bicarbonato sale al plasma y va en el plasma. ¿Me siguen? Porque es muy químico esto, pero bueno. Y los protones se unen a la hemoglobina. Los protones, al unirse a la hemoglobina, que ahora vamos a hablar de qué grupos, no lo tienen que saber de memoria, pero para que lo comprendan en el teórico yo se los doy. ¿A qué grupo se puede unir? ¿Está? Pero entonces los protones son captados por la hemoglobina, ¿sí? Y esa unión a esos protones favorece la forma tensa, favorece la liberación de oxígeno en los tejidos. ¿Está claro? Cuando llega a los pulmones, ¿quién manda en los pulmones? La alta presión parcial de oxígeno que hay. ¿Está claro? Si hay alta presión parcial de oxígeno, ¿a qué forma va a pasar la hemoglobina? Relajada. ¿Qué va a pasar con los protones que había captado? Se van de la hemoglobina, los libera. La hemoglobina se dice que en los pulmones, en los alvéolos, se transforma en un ácido más fuerte. Quiere decir que libera protones. ¿Está? Bien, se hace más ácida y entonces libera protones. ¿Y esos protones a dónde van? Es acá. Viene la hemoglobina ácida, unida, ¿sí? O protonada, perdón. Vamos a decir. Viene el oxígeno, se transforma en R, se oxigena, libera protones. ¿Me siguen o no? ¿A dónde van esos protones? Se unen
con el ion bicarbonato, que entra por el intercambio. Porque algo de bicarbonato había en el eritrocito. Cuando yo lo voy uniendo protones, eso dispara que haya un cambio de gradiente. Entonces, los bicarbonatos que estaban afuera entran. ¿Está claro? Porque siempre es a favor del gradiente el transporte. ¿Queda claro? Sí. Cuando los protones salen de la hemoglobina en los pulmones, ¿a dónde van esos protones? Bien, nos salen, claro, los libera la hemoglobina. Se unen acá. Se unen al bicarbonato. Es el paso inverso de lo que pasaba en los tejidos. Se unen al bicarbonato, genera ácido carbónico que por la anidrasa carbónica se disocia en agua y dióxido y que lo exhalamos. ¿Está? Entonces exhalamos el dióxido y además liberamos algo de agua. ¿Está? ¿Sí? ¿De dónde va a salir el dióxido que exhalamos? Del que esté soluble, que es poquito en plasma. De los grupos carbaminos que se disocian. ¿Está? ¿Y de qué más? Más del 80% iba como bicarbonato en plasma. Tiene que entrar al eritrocito, unirse a los protones que liberó la hemoglobina, generar ácido carbónico que se disocia por la anidrasa carbónica en agua y dióxido de carbono. La anidrasa carbónica cataliza una reacción reversible. ¿Está claro? ¿Para qué lado vaya la reacción? Depende de la concentración de sustratos y productos. ¿Está? ¿Sí? Eso lo vieron, la ley de acción de masas en química, más o menos. ¿Lo vieron con ese nombre? Entonces, cuando hay una reacción reversible, siempre depende. ¿Para qué lado vaya? Depende de cuánto sustrato y cuánto producto hay. ¿Quedó? ¿Sí? ¿No lo vieron? Miren que yo la conozco a Versa, ¿eh? Bueno, por ahí no les quedó con ese nombre. Pero equilibrio químico, ¿vieron? Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salen los protones en los tejidos? De la acción de la anidrasa carbónica, ¿está bien? Sobre el dióxido, ¿sí? Y el agua. Bien, se unen a la hemoglobina, van con la hemoglobina. ¿Los pulmones de dónde salen? De la hemoglobina que los libera. Se vuelven a unir al bicarbonato y se genera de nuevo agua y dióxido que se exhala. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué tiene capacidad baja la hemoglobina? Porque puede tomar y ceder protones. ¿Cuándo toma los protones? Cuando están muy concentrados, ¿no es cierto? Quiere decir que bajó el pH. Cuando baja el pH hay más concentración de protones, los capta la hemoglobina, ¿sí o no? ¿Sí? Eso lo puse, pero préstenme atención a mí. La puse este año, nunca la daba la curva, así que no es que la tengan que dibujar, ¿está? Bien, es para que les ayude a comprender nomás. Entonces, ¿qué dije? Cuando hay pH bajo, hay mayor concentración de protones. ¿Sí? Todos los grupos que pueden captar protones los captan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con la variación de pH? ¿Es muy grande? No, porque los protones están siendo captados por la hemoglobina. Cuando está en un medio que es más alcalino, ¿qué hace la hemoglobina? Libera esos protones. ¿Está? Y entonces, por eso amortigua el pH. ¿Sí? ¿En qué grupos reside la capacidad buffer de la hemoglobina? Esos son los del efecto Bohr. El aspartato que vos decís es de un puente salino, ahora vamos a ver. Ahora se lo voy a mostrar. Pero la cuestión es, en genérico, ¿qué grupos son los que pueden ser ionizables? Es decir, que son capaces de captar protones y ceder protones. En la hemoglobina, ¿no es cierto? Si tuviéramos los aminoácidos sueltos, cada grupo amino, cada grupo carboxilo de cada aminoácido tiene capacidad baja. ¿Está claro? Pero cuando están unidos en un enlace peptídico, ya esos grupos amino y carboxilo de un aminoácido no me sirven. ¿Está? Entonces, en realidad la capacidad buffer de la hemoglobina es, primero, que está muy concentrada en el eritrocito. Entonces, contribuye a mantener el pH sanguíneo. Después, que tiene muchos residuos, se llaman residuos aminoácidos de histidina. ¿Y por qué es importante este aminoácido histidina? Fíjense, el pK, uno es el pK
pK del grupo carboxilo, otro del grupo amino, no nos interesan, estos dos no nos interesan porque están involucrados en el enlace peptídico, ¿está claro? Pero tienen un grupo lateral, ¿sí? Que está libre, que es el grupo R. Y este es el pK del grupo R. El pK, eso es lo que nunca les daba, pero se lo voy a dar porque después en la práctica, si no se vuelve. El pK, ¿qué es? Un pH al cual, ¿sí? La mitad del grupo, tengo un grupo ionizable, que es ese grupo lateral, que es este. ¿Está bien? Que el nitrógeno puede estar protonado. ¿Está bien? O desprotonado. ¿Está? Entonces, cuando el pH coincide con el pK de ese grupo, yo encuentro mitad protonado, mitad desprotonado. ¿Está claro? Entonces yo digo que cuando el pH coincide con el pK de un grupo ionizable, es decir, que pueden tomar un protón y cargarse, o desprotonarse y descargarse, ¿me siguen? De nuevo. Cuando el pH coincide con el pK, tengo 50% protonado, 50% desprotonado. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, cuando el pH coincide con el pK y hay mayor concentración de protones por algo, ¿qué puede pasar? Que los que están desprotonados capten protones, ¿sí o no? Y si al contrario baja la concentración de protones, ¿qué puede pasar? Que ese 50% que está protonado los libere. ¿Está claro? ¿Puede amortiguar el pH entonces? Sí. Entonces, para cualquier grupo ionizable, quiere decir que se transforma en ion o no, ¿está claro? Su capacidad buffer depende del pK. Si el pK es cercano al pH, tiene mayor capacidad buffer. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Después volvemos sobre esto. Pero la cuestión es, ¿cuál es el pK del grupo lateral de la histidina? 6,04. ¿Está cercano o lejano al pH fisiológico? Cercano, porque miren estos pK. Además que están involucrados en el enlace peptídico, son muy alejados del pH fisiológico. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la capacidad buffer de la hemoglobina, ahora volvemos, la segunda parte es mucho más simple, de este teórico. Efecto Bohr es complicado. Entonces, ¿en qué reside la capacidad buffer de la hemoglobina? Que está altamente concentrada en el eritrocito. Bien. Que tiene mucha histidina. ¿Sí? ¿Eso les quedó claro? ¿Por qué la histidina es buena? ¿Por qué el grupo lateral de la histidina tiene buena capacidad buffer? Porque su pK es cercano al pH fisiológico. ¿Está claro? Si saben eso, está bien. Yo les expliqué el por qué. ¿Por qué cuando el pK es cercano al pH fisiológico tiene buena capacidad buffer? Pero eso lo tienen que volver a leer para comprenderlo, ¿está? Sí, pero no se los voy a preguntar así. Tienen que saber que tiene buena capacidad buffer porque el pK es cercano al pH fisiológico. ¿Está claro? Quiere decir que la histidina es capaz, el grupo lateral de la histidina es capaz de tomar protones cuando hay muchos y ceder protones cuando hay pocos. ¿Queda claro? Ahora, todas las histidinas no. Hay algunas identificadas, ¿sí?, que son mucho más importantes que otras para tomar protones en los tejidos y cederlos en los pulmones. ¿Me siguieron? Es lo que decía su compañera, que decía la beta 140. Bueno, que no se los puede, se los da así, si están con Graciela se los va a dar así, pero yo no les pregunto nunca cuál es, ¿está? Pero como lo van a leer en los libros y se desmarean, se los doy ahora. Esto parece chino, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es? No le damos mucha bolilla. En realidad es. ¿Se acuerdan que hay una forma tensa y una relajada? ¿Cuál predomina en los tejidos? Tensa. ¿Cuál predomina en los pulmones? Relajada. ¿Qué estabiliza la forma relajada? El ligando, oxígeno. Bien. Eso ya lo vimos en la clase pasada. ¿Qué estabiliza la forma tensa? Los protones, en realidad, eso colabora que pase a la forma tensa, pero está estabilizada por puentes salinos. ¿Qué son los puentes salinos? Uniones iónicas, ¿cómo les llamaban en química? Puentes de hidrógeno soto. Estos son uniones, ¿sí?,
que no son covalentes, que son atracciones entre grupos cargados con cargas distintas, carga positiva y negativa. ¿Está? Enlaces iónicos se llamaban. Bien. En bioquímica aparece también como puentes salinos. ¿Está bien? Esos son los enlaces iónicos. ¿Sí? Entonces, para tener enlaces iónicos, estos son ejemplos, no los tienen que saber, ejemplos de enlaces iónicos que estabilizan la forma tensa. ¿Queda claro? Estos enlaces se tienen que romper cuando pasamos a la forma relajada. ¿Está? Algunos de esos enlaces iónicos solo se pueden formar si una estirina se protona. ¿Está? Entonces la estirina se protona por los protones del efecto Bohr. Y ahí puede formar el enlace salino. ¿Queda claro? ¿Sí? Y hay otros puentes salinos que no dependen de los protones del efecto Bohr. ¿Quedó claro o no? Algunas histirinas participan como amortiguadoras de pH, toman protones del efecto Bohr. ¿Está claro? Algunas de esas histirinas que se protonan forman enlaces iónicos que estabilizan la forma tensa. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien. No todos los enlaces iónicos que estabilizan la forma tensa tienen protones del efecto Bohr, y no todos los protones del efecto Bohr permiten enlaces iónicos. Pero no tienen que saber cuáles. ¿Está claro? Los varía mucho. Entonces, acá sí me presentan los puentes salinos más importantes, ¿sí? Pero no me importaba esto. Lo que me importaba era mostrarles lo que les da Graciela, es que decía que en el extremo carboxilo terminal, ¿sí? El extremo carboxilo terminal, ¿lo ven acá? De las cadenas beta tiene una, que porque la van a leer en todos los libros, yo no les pregunto nunca después el número, pero la van a leer, que se llama beta 146, ¿sí? ¿Por qué es importante esta histidina? Porque su grupo lateral toma protones del efecto Bohr, y el 40% del efecto Bohr se debe a esta histidina. Si yo muto la hemoglobina y le saco esto, se pierde el efecto Bohr, parte del efecto Bohr. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esta histidina es muy importante, capta un protón, forma un enlace iónico con otro que vos dijiste aspartato, pero esto es puente salino, este no es de efecto Bohr, y estabiliza la forma tensa. ¿Está? Hay otros grupos que también favorecen que toman protones del efecto Bohr. ¿Está? Sí. La María. Tenemos una histidina que toma los protones para el puente salino y otra histidina que la toma, o sea que es la misma, histidina que la toma solamente para... La cuestión es esta. Hay muchas histidinas en la hemoglobina, ¿sí? Hay algunas histidinas, porque no todas, por ahí si está muy metida en una zona hidrofóbica no es capaz de tomar protones. Entonces, hay algunas histidinas que son capaces de tomar protones del efecto Bohr. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, no todas están identificadas, ¿está claro? Bien. Algunas se protonan y listo, ahí queda. Otras se protonan y ese protón justo hace que formen un puente salino con otro grupo. ¿Está? Esta justo tiene las dos funciones. ¿Sí? Forma parte, se protona con el efecto Bohr y además forma parte de un puente salino que estabiliza la forma tensa. ¿Está claro? Si yo les pregunto, ¿la forma tensa por qué está estabilizada? Por puentes salinos que se establecen, ¿sí?, en la hemoglobina desoxigenada. ¿Está? ¿Qué dispara el cambio de la forma relajada a la tensa en los tejidos? ¿Qué favorece ese cambio? La presión de dióxido, el aumento de protones, ¿sí?, el BPG, que no se los voy a dar ahora, pero lo tienen que repasar los que no vinieron, ¿sí? Esos tres, que son moduladores heterotrópicos negativos, favorecen la forma tensa. ¿Queda claro? Bien. Y además hay menos presión parcial de oxígeno en los tejidos. ¿Está? Se estabiliza la forma tensa. ¿Tomarían mucho? Otros años no les daban ni esta figura ni... Pero acá tienen, por si les preguntan en la práctica, tienen acá cuáles son. La histidina beta 146, los aminoterminales de las cadenas alfa también contribuyen, toman protones del efecto Bohr. Y esta histidina alfa 122 también. Y un montón que no se conocen. ¿Está? Sí.
Sí. Entonces, los grupos mionizables vienen a ser la cadena lateral de la histidina. Claro. Bien, de nuevo les digo porque es importante la pregunta. Entonces, ¿qué grupo es capaz de tomar protones? La cadena lateral de la histidina. ¿Y qué más? Los aminoterminales de las cadenas alfa. Porque tienen un grupo amino, la globina termina en un grupo amino, se puede protonar. ¿Está? Gracias. Y formar NH3. ¿Queda claro? Bien. Y que la hemoglobina tome protones favorece la liberación de oxígeno y estabiliza la forma tensa. ¿Está claro? Pero además, ¿qué más estabiliza la forma tensa? La formación de puentes salinos, que pueden ser entre distintos grupos. ¿Está? ¿Quedamos más o menos? Chicos, me estoy asando, ¿ustedes también? Voy a exigir más. Bueno, esto era solo para mostrarles que el grupo lateral de la histidina es capaz de tomar protones a pH fisiológico. Y esto ya lo vimos todo. A modo de resumen, así pasamos al tema y es mucho más fácil porque es descriptivo, les va a gustar más. Entonces, no sé si ven bien porque con esto, pero estas son dos curvas de hemoglobina para representar los efectos heterotróficos que estuvimos hablando. Entonces, la curva A y la curva B. ¿Cuál de las dos curvas tiene mayor P50? La B, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Cuál tiene menor afinidad por el oxígeno? La B, ¿está claro? ¿Qué moduladores hicieron el cambio de la A a la B? El aumento de la concentración de protones. Aumento de la concentración de protones significa disminución de ¿qué? pH. Aumento de la concentración de dióxido. ¿Qué forma? Que da los protones del efecto Bohr y forma los grupos carbamino. Y el aumento del BPG, que se une a la cavidad central, ¿se acuerdan? Bien. Y favorece la forma tensa. ¿Está claro? Ninguno de estos se une al grupo hemo. ¿Quedó claro? Bien, los protones en las histidinas, en las aminoterminales de las cadenas alfa, y en las histidinas. El dióxido como grupos carbaminos, al final en algunos grupos aminos también. Y el BPG en la cavidad central de las 4 globinas. ¿Está claro? Bien. Ahí ya terminamos con... Y esto es solamente, se las dejo, pero ya lo estuvimos diciendo, así que no... ¿Está? Para que lo lean del teórico, que es un resumen de los efectos. Y acá también. Y esto se los doy, es muy teórico, no lo tomamos después en los prácticos, pero es importante para conceptos después que van a tener por ahí en farmacología. Hay dos modelos teóricos de cómo cambian las proteínas alostéricas, ¿sí? Tanto enzimas como proteínas transportadoras de oxígeno, cómo cambian cuando tienen muchas subunidades. Un modelo dice que si cambia una subunidad, cambian todas al mismo tiempo. Y ese modelo es este. Modelo concertado. No importa el nombre, pero la cuestión es, la tengo en la forma tensa, en cuadraditos, entra el primer oxígeno y se transforma en relajada. ¿Lo ven? Entra el primer oxígeno, se transforma en relajada. ¿Sí? Hay una cierta probabilidad de moléculas que van a quedar en forma tensa por más que esté el primer oxígeno y una proporción un poco mayor que van a pasar a la forma relajada. Pero el modelo que dice, si pasa una subunidad, pasan las 4. ¿Queda claro? A medida que se va cargando con más oxígeno, más probable es que estén así, ¿cierto? Cuando no tienen oxígeno, lo más probable es que estén en la forma tensa. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero este es el modelo más aceptado para la hemoglobina. Es decir, que no existen subunidades que cambien solas. Si cambia una, cambia las 4. ¿Está claro? En cambio, el otro modelo, que es este, modelo secuencial, que se da en algunas enzimas, y es que en la unión a un ligando cambia una subunidad y las otras quedan tensas. ¿Está? ¿Sí? Y van cambiando de a una. ¿Está bien? Este modelo no se considera válido para la hemoglobina. ¿Queda claro? Bien. Pero lo que tienen que entender y acá están los dos juntos. Sí, se parece muy difícil, pero son todos dibujos. No importa.
Lo importante es que este es el concertado y este es el que va cambiando secuencialmente, que es un lío. Pero en el concertado, que cambian todas juntas, por ejemplo, acá, que esté unido a 4 oxígenos y esté en forma tensa, ¿es probable o poco probable? Poco probable. Esta debe tener como un 0%, 0,1% de probabilidad. Y esto, el 99,9% de probabilidad que esté con la forma relajada. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes dicen, ¿cómo el BPG estabiliza la forma tensa o se une ya cuando está tensa? Entonces, es un proceso dinámico. ¿Está bien? ¿Sí? Que va cambiando hacia la forma tensa, por ejemplo, y va tomando los protones. ¿Está? Cuando cambia la forma tensa, cambia el entorno de algunos grupos y entonces son capaces de tomar protones. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Sí? Lo importante de esto es que ustedes se den cuenta que siempre hay, cuando la hemoglobina está unida a oxígeno, hay mayor probabilidad que esté en forma relajada, pero es una cuestión de probabilidades. ¿Está? Bien. Ya están agotados, les veo la cara. El primer viernes estaban más frescos. Bueno, ¿qué vimos hoy? Ya lo dijimos, así que vamos a ir. Ay, qué calor, chicos. ¿Están? Respiren profundo. Me hacen caso, porque yo soy la profesora. Respiren profundo. Si cierran los ojos no, porque se van a dormir. Y liberen. 2 veces respiración profunda, después ya no, porque pueden hiperventilar. Pero lo que tienen, esto les hago un pequeñito recreo y me escuchan igual. Pero es importante, en realidad ustedes tienen que ser responsables, tienen que estudiar, pero también tienen que cuidarse un poco. Entonces yo lo que veo es que en algunos finales llegan y dicen, no, me quedé toda la noche, tomé café, no comí. Entonces ustedes también van a ser trabajadores de la salud y si bien tienen que hacer un esfuerzo en estos años, tienen que cuidarse también. ¿Está? Entonces tienen que aprender a comer, tratar de comer bien, tratar de descansar. Bien, yo lo digo también, pues me lo digo para mí que no lo cumplimos. Entonces, esto sí, esto es una recomendación, lo toma el que quiere. Pero ahora con las neurociencias y todo se sabe mucho más, ¿no? De cómo funciona el cerebro y de lo importante que es la respiración, ¿sí? Para oxigenarnos, pero también para calmar la mente cuando ya no nos entra ningún concepto más. Entonces también pueden buscar en internet, ya que todos tienen celular con conexión. Los primeros años decían, no, yo profe no tengo computadora, ¿no? Pero ahora el celular tienen casi todo, ¿no? Si no tienen conexión, van al wifi de la Facultad de Medicina. ¿Y qué pueden buscar? Buscan relajación en 1 minuto o en 3 minutos. Esto le digo porque yo soy voluntaria ahora este año, no porque estoy cansada, pero de una no es ONG, es otra cosa, que se llama Red Sanar, que es para que el que quiera ir o para gente que tiene ataques de pánico, etcétera, y son talleres, ¿no? Y lo primero que se recomienda es que hay que hacer esa relajación, aunque sea de 1 minuto, de 3 minutos, 3 veces al día. Y es equivalente cuando uno se acuerda, o sea, aprende cómo relajarse, y no digo meditaciones de 30 minutos, es equivalente a tomarse un ansiolítico. ¿Está? Lo que ocurre en el cuerpo. Entonces es importante. Ustedes buscan relajación 1 minuto, cierran los ojos y escuchan la musiquita y lo que les va diciendo. Y entonces después es como que le dan descanso a la mente, ¿está bien? Por eso yo les decía, respiren para afrontar la otra parte del cuerpo. ¿Está? Bueno, eso es verdad, y no les saca tanto tiempo, ¿sí? En cualquier momento, si están haciendo una cola en el banco, que tienen ganas de matar a alguien, respiran, se aprenden esas relajaciones cortas. Una, por ejemplo, es fijar la atención en la respiración y contar 1, 2, 3, 4 y después liberar, ¿sí? O contar al revés los números. Pero es importante, porque tienen bastante trabajo por delante. Entonces, bueno,
Vamos a ver la otra parte de hemoglobina que es más estructural, más descriptiva, más fácil, ¿sí? Y esa anemia falciforme, ¿la vieron en química? No. ¿Sí? En biología. Ah, es que en biología ven todo. Bueno, entonces la sintieron nombrar. ¿Qué significa no falciforme? ¿Qué significa anemia? Claro, disminución de la cantidad de glóbulos rojos por ende de la hemoglobina, por ende del transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de anemia. Puede ser ferropénica, que nos falta hierro, y otros tipos de anemia, ¿sí? Pero en este caso, en la anemia falciforme, el término falciforme, ¿a qué hace referencia? A la forma de los eritrocitos, que entonces, como tienen esa forma que no es la adecuada, se produce hemólisis, ¿sí?, en los capilares. Ahora lo vamos a ver. ¿Y tiene alguna relación este tipo de anemia con la hemoglobina? ¿Qué relación saben? Se sustituye en aminoácido de la cadena beta. Bien, cambia la hemoglobina, ahora lo vamos a ver en detalle. Cambia la hemoglobina, eso hace cambiar la forma del eritrocito, se rompe el eritrocito. ¿Nos puede interesar conocer esto? En realidad no es tan frecuente en nuestra zona, ¿sí? Pero es comprender cómo la estructura proteica puede llevarnos, el cambio en una estructura proteica puede llevarnos a una enfermedad, ¿sí? La mayoría de las mutaciones que ocurren en el cuerpo, que todos somos mutantes, ¿sí?, no provocan o no causan algún cambio, digamos, que sea tan patológico, pero este justo es un solo aminoácido y genera cambios muy profundos que pueden llevar a la muerte, ¿sí? Bien, estos son los eritrocitos, y entonces estos son los glóbulos rojos falciformes, ¿sí? Y estos también, unos que se llaman crenados. Entonces el glóbulo rojo normal tiene la forma que ya conocen de biología, que les permite pasar por los capilares, a veces pasan de a uno por los capilares, ¿sí? En cambio, muy hipotética, en forma de hoz, que es una herramienta, ¿no es cierto?, de labranza, sobre todo en Rusia. ¿Sí? No, dije en chiste porque está en la bandera, pero no. Pero no es solo en Rusia. Pero por de ahí sale que tiene forma de hoz, ¿no es cierto? Profe, siempre se rompen. Sí. Ahora vamos a ver qué le pasa dentro del eritrocito. Entonces se rompen. Esa es otra figura, ¿sí? Hay eritrocitos normales y muchos deformados. ¿Y el que tiene anemia tiene todos los glóbulos rojos? Ahora lo vamos a ver. Depende si es heterocigota o es homocigota. Entonces, el que tiene anemia falciforme, porque otro tipo de anemia son distintos. Claro. Entonces, en la anemia falciforme, ¿qué ocurre generalmente en los capilares? Pasan correctamente los glóbulos rojos con la forma adecuada y no hay ningún problema. Cuando hay glóbulos rojos anormales, se atoran, dice acá, leí atoran y no me sale la palabra que le iba a decir que no me gusta atoran. ¿Sí? Se atoran en él cuando disminuye el diámetro del capilar y entonces se rompe y eso genera hemólisis. Y hay una anemia crónica, ¿sí? Lo importante es que disminuye la capacidad del eritrocito para el transporte de oxígeno. No de cada hemoglobina en particular, pero sí del eritrocito porque no llegan. Sí. ¿Cómo? Se rompen los glóbulos rojos y también en algunos casos los capilares. Ahora después, más adelante, vemos los síntomas. Y también hay ruptura de capilares. ¿Ves? Se obstruyen, eso quería decir, se obstruyen vasos pequeños y capilares. Sí. Perdón, los casos, este tipo de casos, ¿ustedes los toman en los exámenes? Algunos, sí, por ejemplo, yo les digo, en un metabolismo, les digo, nos gusta, por ejemplo, que ustedes sepan la función de las enzimas regulatorias y si hay deficiencia de una enzima que puedan relacionar qué pasa. Entonces, no les voy a preguntar, por ejemplo, en otros, ¿no? ¿Qué es la enfermedad con el nombre que hay glucogenosis? Entonces, hay muchas enfermedades, sí. Y no me importa el nombre, pero sí que puedan relacionar
ese cambio que produce. ¿Está bien? En general, puede haber en un verdadero falso algo de anemia falciforme, pero lo más importante es que sepan dibujar la curva de hemoglobina, poner la P50 donde corresponde, porque ya les insistí tanto que ya saben que está en el eje X. Pero después del eje X me ponen la curva de hemoglobina y entonces hacen la curva así. Esto sería el 100% de saturación. Primero que no ponen nada en los ejes, ya no sirve. ¿Sí? Yo ahora, porque estoy apurada, no lo voy a poner. Tienen que ser porcentaje de saturación con oxígeno, presión parcial de oxígeno con una P o con 2. Acá es del 50% y entonces lo correcto sería marcar acá la P50, ¿no? Por ahí dicen, sí, es P50 y entonces ponen el 50% acá. Y marcan acá la P50. Y entonces aparentemente todo está bien, pero no tienen el concepto. Porque esto les parece que es el 50%. ¿Está? Entonces tienen que tener cuidado en demostrar que entienden el concepto, que no lo hacen de memoria. ¿Sí? La curva la tomo en el parcial, les digo. Todos los años se los digo. Y todos los años la hacen mal. Mucho. No todos. ¿Está? Entonces se los digo para que la practiquen. Sí. ¿Cómo? No, para fisiología les piden los valores. O sea que para fisiología se los tienen que aprender, pero yo no les pido los valores numéricos del eje X, ¿está? Entonces, que ustedes me digan, la P50 es 26, que sí, de la hemoglobina, y que después la escriban cualquier cosa en el gráfico, quiere decir que se lo aprendieron de memoria el valor, pero no entienden el concepto, ¿está? Entonces me interesa más que me demuestren que entienden el concepto. Tengo ahí, no sé. Bien, ¿estamos? Entonces esto de la anemia falciforme entra un poco, pero ¿por qué es importante? Para entender el concepto de terminar con lo de estructura de proteínas, ¿sí? Bueno, acá no vamos a leer todo esto, pero esta es una imagen de los capilares con los eritrocitos correctamente, de forma correcta, y otros con las células falciformes, ¿sí? Ahí se ve cómo se transforman. Pero ¿por qué la célula es falciforme? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que origina el cambio en los eritrocitos? Hay un cambio en la estructura primaria de la hemoglobina. ¿Cuál es la estructura primaria de una proteína? La secuencia de aminoácidos. Entonces en la hemoglobina S hay una sustitución de un aminoácido por otro. El ácido glutámico en la hemoglobina normal se cambia por una valina en la hemoglobina S, ¿sí? Bien, y este ácido glutámico, ahora lo vamos a ver, como su nombre lo indica, ¿qué tiene? Ah, no dice acá. Bueno, ahora les digo lo de la sustitución, porque lo tengo en la broma. El ácido glutámico tiene, así repasamos un poco qué es un aminoácido, que yo estoy hablando en la piscina, esto lo ven en química, ¿no es cierto? Antes lo veíamos nosotros. Los aminoácidos tienen un carbono alfa, ¿lo ven ahí? Un carbono alfa que tiene un grupo carboxílico, está el OH, ¿verdad? Y un grupo amino, unidos al mismo carbono, ¿está bien? Ese grupo amino y carboxilo son los que es el que está involucrado en el enlace peptídico, ¿sí? Y esta es la cadena lateral. La cadena lateral del ácido glutámico, que es lo mismo que el glutamato, tiene otro grupo carboxílico. Por lo tanto, este aminoácido está cargado negativamente. ¿Está claro? Entonces, si yo cambio un ácido glutámico o glutamato por una valina, estoy perdiendo una carga negativa, ¿no es cierto? Porque este grupo lateral es no polar. Cierro un poquito y después abro. Bueno, no, con todo no, porque nos vamos a ver. Ahí entra un poquito de aire. Demasiado. Si no, salgo a callar ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con la anemia falciforme? Es una enfermedad de tipo genética, porque hay un cambio en la secuencia de ADN, ¿sí? Porque se sustituye una adenina
revés. Cortimina en el gel de la globina beta, ¿sí? En realidad es al revés. Una timina, ahora me doy cuenta que estoy escrito mal, una timina que está en la hemoglobina normal se sustituye con una adenina en la hemoglobina S. Ese solo cambio de una base del ADN, ¿sí?, hace que cambie el glutamato por valina. ¿Está? Es lo que yo les decía, que la mutación en una sola nucleótido, en este caso tiene una consecuencia grave. En otros casos, por ahí es una mutación silenciosa, no se ve el cambio, ¿sí? Esto se los dejo en el... Si se afecta la estructura primaria, se afecta qué tipo de estructuras de la... Si cierro la puerta, nos cocinamos. Entonces, callo para... Ya me conocen. Después me doy vuelta y no sé qué tanto. De frente no es. Se afecta la estructura terciaria y la estructura cuaternaria de la hemoglobina. ¿Está? ¿Y cuál es ese cambio? En la hemoglobina A, esta es una representación de las 4 globinas, ¿no es cierto? Y en la hemoglobina S lo que se forma es una exageración en el dibujo, pero no importa, es para que se entienda. Es que en la cadena beta 2 se genera una protuberancia que es del aminoácido valina, ¿sí? Y en la beta 1 se genera como una cavidad, ¿está bien? Eso es porque el gen mutado era el que codificaba para las globinas beta, ¿se acuerdan? De los cambios de estructura terciaria están en el... ¿se escuchan? En las cadenas beta, ¿sí? Y ese cambio de estructura terciaria hace que cambie la estructura cuaternaria. ¿Por qué? Porque la estructura cuaternaria tetramérica pasa a ser, bueno, esto es lo de los residuos, es que se combinan entre sí varias hemoglobinas. Ahora lo vamos a ver. Y esto lo que representa es, la valina era la protuberancia de la beta, ¿sí?, 2, que interactúa con la cavidad formada por otros aminoácidos en la beta 1. ¿Está bien? Sí. Sí. Pero todo lo bien y no. Bueno, no, el rato, no sé si voy a acordar. Bueno. Yo por eso vengo temprano en el año para arreglar. Ustedes cuando sean médicos no siempre, porque siempre tienen derecho después. Yo soy bióloga, no soy bióloga. Somos menos. Tienen que acordarse de cuando son alumnos. Bueno, entonces lo que va pasando es que, igual vamos a tratar, terminamos antes, pero en otros teóricos no. Ahora empezamos un poquito antes. Lo que va pasando es que interactúan esa protuberancia con esa cavidad de una hemoglobina con 4 subunidades con otra hemoglobina con sus 4 subunidades. Acá no es la interacción entre subunidades, es la interacción entre moléculas de hemoglobina, ¿lo ven? Una hemoglobina, otra hemoglobina, otra, y va formando ¿qué? Claro, una fibrilla, ¿no es cierto? Longitudinal. Estas forman hebras longitudinales. De esas hebras, más o menos 16 hebras, se combinan cuando hay un núcleo crítico de cantidad de fibrillas, forman una hebra que están retorcidas helicoidalmente, y esas hebras o esas fibras directamente deforman el eritrocito porque son largas. Y entonces esta es una imagen, por ejemplo, de un eritrocito que se rompió y salen las fibras, una imagen a microscopio. Eso es la DPG que tienen en la guía y lo pueden leer, como es lo que bueno, se los digo. ¿Sí? Entonces, hay interacciones hidrofóbicas entre la valina y los otros aminoácidos de la otra subunidad beta de otra hemoglobina. ¿Está bien? Hay interacciones hidrofóbicas nuevas que hacen que
se polimerice la hemoglobina. Esto es importante. ¿Qué tipo de conformación polimeriza? La desoxihemoglobina. ¿Está? En la forma oxigenada no se produce eso, pero la desoxihemoglobina, justo cuando está pasando por los capilares, ¿sí?, de los tejidos, ahí se libera el oxígeno y ahí polimeriza y ahí se deforma, se rompe el eritrocito. ¿Está? Entonces hay una alta tasa de hemólisis. Y esto es, primero cambia el gen, después cambia entonces de glutámico a valina, después cuando está oxigenada está así, pero enseguida que se desoxigena, forma las varillas, ¿sí?, las fibras, y entonces se deforma de célula normal a célula falciforme, ¿sí? Obstruyen los vasos, se rompen los eritrocitos y en algunos casos los capilares. ¿Está? ¿Qué se afecta? Bueno, lo tendría que haber sacado, porque ya me van a decir. ¿Qué se afecta entonces? ¿Qué característica se afecta de la hemoglobina? La solubilidad. Era una molécula, ¿se acuerdan? Formada por... era tetramérica, pero era soluble. ¿Sí? Y ahora es insoluble, formó varillas o fibras insolubles. Entonces, ¿cómo vemos algo insoluble? Tenemos algo en solución, un tubito, ¿sí? Acá tenemos una suspensión, pero si lo agitamos tenemos esa suspensión, ¿sí? Centrifugamos, hicieron centrifugaciones en química. Centrifugamos, por ejemplo, centrifugamos la sangre y ¿qué van a caer? Los glóbulos rojos, ¿está bien? O sea, las células y después va a quedar el plasma. Cuando centrifugamos, tenemos un precipitado y un sobrenadante. Lo que precipitó es que no es soluble, ¿está bien? O deja de ser soluble por la velocidad que le decimos con la centrifugación. Entonces, en las células normales, en las células de sangre normales, la hemoglobina es soluble. En cambio, en las células en forma de O, la hemoglobina precipitó en forma de fibras. ¿Sí? Se afectó la solubilidad. Entonces, ¿qué hora es, chicos? ¿Por qué me están hablando? La desoxihemoglobina es insoluble y precipita. El punto isoeléctrico cambia. ¿Qué es el punto isoeléctrico de una proteína? En el punto en que la carga neta de la proteína es neutra, es decir, tiene grupos ionizados con carga positiva y otros negativos, pero la suma de todos es neutra, ¿está bien? Es el pH en el cual se alcanza esa carga neta neutra, ¿está bien? El punto isoeléctrico, ¿por qué cambia? Porque cambiamos un glutámico por una valina, es decir, le sacamos una carga negativa, entonces ya va a ser otro el pH en el cual es neutra. ¿Está? No se afecta la afinidad por el oxígeno, pero no me sirve de mucho porque estoy perdiendo todo el tiempo eritrocitos. Y tampoco las propiedades alostéricas de la hemoglobina, pero digamos, lo que pasa es que estoy perdiendo eritrocitos y hemoglobina todo el tiempo. ¿Sí? Esto se los dejo en pento. Uy, no se ve mucho eso. Y eso, por ejemplo, es en un frotis, en un portaobjeto de la sangre de un individuo que tiene anemia falciforme. Y acá lo van a ver más en el práctico porque esto no se ve. Se ve bien en la computadora, pero acá no. Es una electroforesis de hemoglobina. Eso me da pie para decirles que para la clase que viene tienen que bajar la guía de electroforesis de PETCO, ¿sí? Y hacer los dos ejercicios, intentarlo, el primero es fácil, ¿sí? Lean esa guía, ¿sí? Y busquen cuáles son las proteínas séricas para entender el ejercicio 2, ¿está? Lo tienen que traer. También lleven, por las dudas, porque en algunas comisiones que fueron bastante rápido, a lo mejor empiezan con la glucólisis. Por las dudas, lleven la otra guía, ¿está bien? Bien, pero esto lo tienen que llevar leído. Entonces van a ver la técnica de electroforesis, el fundamento, ¿sí? Pero es una técnica que permite separar partículas cargadas. Lo importante de la hemoglobina es que para hacer una electroforesis de hemoglobina lo que tenemos que hacer es separar primero la hemoglobina, no les voy a dar los detalles ahora, lo veis más en la práctica, y después lo que va a correr, ¿sí? Se establece un campo eléctrico y entonces siempre va hacia el polo positivo, que es el ánodo, que atrae aniones, ¿está? Va a ir la hemoglobina. ¿Cuál va a correr más? Hacia el polo
positivo, hacia el ánodo. ¿La hemoglobina S o la hemoglobina A? La A, porque tiene una carga negativa más. Dos cargas en realidad, por cada molécula. ¿Está claro? Entonces la hemoglobina A es esta, que corre más hacia el ánodo. La hemoglobina S es esta. ¿Sí? Y entonces, estos que son heterocigotas tienen hemoglobina A y hemoglobina S. No se ve. Esto también tiene hemoglobina A y hemoglobina S. ¿Sí? Hay otro que tiene solo hemoglobina S. ¿Está? Entonces podemos saber si es heterocigota u homocigota, también haciendo una corrida electroforética de hemoglobina. La que van a ver ustedes en la guía es una corrida electroforética de proteínas séricas, del suero humano. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Qué libro nos conviene usar para...? Porque estuve viendo algunos y en algunos no aparece para algunas proteínas. Lo de anemia falciforme creo que está en el blanco, está bien. Y lo de electroforesis de proteínas séricas también está bien en el blanco. Cuando empecemos con metabolismo ya es mejor el Strayer, el Devlin. ¿Sí? Que no les hable al final de la bibliografía. Lo tienen en la guía, tienen la bibliografía. Bueno, y esto es lo que me preguntaban. Este individuo tiene AA, ¿sí? Y esta tiene, AS, ¿está? Es decir, este es heterocigota para la anemia falciforme. Como es recesivo, en realidad no se manifiesta mucho la enfermedad en el heterocigota. Tiene 1 o 2%, que me preguntaban, de eritrocitos falciformes. ¿Está bien? El que tiene el heterocigota se llama rasgo falciforme y tiene 1 o 2% de eritrocitos falciformes. ¿Está? Pero cuando se cruza como si fueran conejos. Bueno, uno que tiene rasgo falciforme con un individuo que no tiene la mutación, sale una determinada proporción. No lo vimos acá la proporción, pero sí tenemos que puede salir un individuo que no tenga la totalmente sano con respecto a esto. Un individuo que tenga rasgo falciforme, otro sano y otro que tenga rasgo falciforme. Pero cuando se cruzan dos con rasgo falciforme, ahí hay mayor probabilidad de que salga algún individuo que tenga anemia falciforme. Pero ¿sí? rasgo Rasgo falciforme es que es heterocigota. Porta la mutación y tiene 1 o 2% de eritrocitos falciformes. Nada más. ¿Sí? En cambio, es mucho mayor el porcentaje cuando tiene anemia falciforme. ¿Está claro? Bien. Entonces, por eso decimos que es recesivo, porque en realidad no se manifiesta tanto la enfermedad cuando portás una sola copia del gen mutado. ¿Queda claro? Bien. Pero lo importante, ¿por qué es importante esto? Porque, ¿de dónde se originó? Se originó esta mutación, parece, hace miles de años, en partes de África y del Mediterráneo. También en Oriente Medio y la India. ¿Por qué? Porque existía una, que todavía hay, malaria, ¿sí? ¿Esto lo vieron en biología? Bueno, todavía hay zonas endémicas donde está la malaria, ¿sí? Entonces, en algunas zonas donde existía la malaria, apareció esta mutación. ¿Y por qué quedó esa mutación? Porque esa mutación le confiere resistencia a la malaria. Entonces, los niños que heredaban el gen con hemoglobina falciforme, uno de los dos, porque si no se morían de anemia, ¿sí? Los que tenían rasgo falciforme sobrevivían a la malaria. Entonces, hace miles de años, muchos se morían por anemia falciforme, muchos por malaria. ¿Y quiénes sobrevivían? Los que tenían rasgo falciforme. Y entonces se hizo muy abundante el gen en la población. ¿Está bien? Entonces, por eso hasta hoy en día hay mucha anemia falciforme en determinados lugares, que son estos. Esta es, por ejemplo, donde hay anemia falciforme en distintos porcentajes, y esto es donde hay malaria severa. Esto solo en África, pero no es solo África. Tenés en distintas zonas del Mediterráneo, ¿sí? Y en la India. Entonces, se ve gris acá, celestito,
zonas que están la malaria sola. En esta que tenés anemia falciforme sola, ¿sí? En rosado, salmón. Y en violeta ven las zonas en las que se superponen, ¿sí? Entonces en esas zonas sigue habiendo mucho rasgo falciforme, anemia falciforme y malaria. Los que tienen el rasgo falciforme presentan resistencia a la malaria, ¿sí? Bueno, y hacen rapidito, esto se los digo, pero no se los tomo, el que me preguntaba, pero para entender un poquito. Los síntomas, las manifestaciones clínicas son la piel y los ojos se ponen amarillo, ictericia. ¿Por qué? Porque hay bilirrubina, que es un producto de degradación del grupo hemo, ¿sí? Daño en la retina por falta de oxigenación, baja tasa de crecimiento porque tenés poca llegada de oxígeno a los tejidos. Esto es lo que me decían. Hay ruptura de obstrucción y ruptura de capilares en las manos y en los pies, entonces hay dolor, ¿sí? Hinchazón y dolor, fatiga, como en cualquier anemia, palidez y dificultad respiratoria, como en cualquier anemia, dolor, infecciones por daño en el vaso, ¿sí? Todo eso ocasionado por la mutación en un aminoácido, en un nucleótido, y entonces que cambie un aminoácido, porque puede ser que un nucleótido cambie y no cambie el aminoácido, si no cambia, si el cambio en el codón no es significativo, ¿está? O si cae en una zona de intrones en vez de exones. ¿Lo vieron eso? Bien. Entonces, hay muchas mutaciones que son inofensivas, pero justo esta es una mutación puntual que genera una alteración muy importante, ¿sí? Y el tratamiento es drogas que aumenten la hemoglobina fetal. ¿Qué tenía la hemoglobina fetal? 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Entonces el problema era en la beta, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. Y si tienen más hemoglobina fetal, por lo menos pueden transportar algo de oxígeno. Que es con esta droga que busqué, pero no sé por qué aumenta la... Debe ser que induce la síntesis, pero no sé por qué. O sea, no conozco todo el mecanismo de inducción, ¿sí? Transfusiones, trasplante de médula ósea de un hermano compatible, terapia transgénica, no, está en investigación. No. Bien. Y lo importante, y ya vamos terminando. Esto es lo importante, porque vos me decías, yo no le voy a... La anemia falciforme es fácil, entonces puede aparecer una preguntita. Pero también lo que puedo preguntar es, por ejemplo, si ustedes tienen una hemoglobina mutante, ¿sí? Una hemoglobina mutante que se une más fuertemente, para pensarlo, al BPG que la hemoglobina adulta. Se une más fuertemente al BPG que la hemoglobina adulta. ¿Para dónde se va a desplazar la curva? A la derecha va a aumentar la P50, va a disminuir la afinidad por el oxígeno. Y si al revés, que es lo más común, que en algunas alteraciones haya menor afinidad por el BPG, ¿qué va a pasar? Parecido a la hemoglobina fetal, ¿no es cierto? Bien, entonces, no es que ustedes se tienen que aprender de memoria, pero si yo les pregunto algún tipo de razonamiento en una hemoglobina mutante, tienen que poder dibujarme la curva para dónde va. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, hay otras alteraciones de hemoglobina. Por ejemplo, hemoglobinas mutantes por sustitución de aminoácidos, pérdida de aminoácidos, cadenas más largas y que tienen diferente afinidad por el oxígeno, ¿está? Si tienen mayor afinidad por el oxígeno, ¿cuál va a ser el problema? La liberación de oxígeno en los tejidos. Si tienen menor afinidad por el oxígeno, ¿cuál va a ser el problema? Que no se carguen correctamente de oxígeno en los pulmones, ¿está? Entonces depende que sea la mutación y que produzca. Chicos, y la talasemia, ¿las han sentido nombrar? Porque hay, yo conozco una persona que tiene talasemia. Hay beta y alfa talasemia, ¿sí? Unas son más graves y otras no me acuerdo cuál. Pero es síntesis disminuida de alguna cadena de hemoglobina. Entonces se generan menos tetrámeros y hay menos transporte de oxígeno, ¿sí?
porque no se sintetiza la cantidad suficiente de hemoglobina. Otras mutaciones que favorecen la metahemoglobina. ¿Qué es la metahemoglobina? Les dicen ustedes a los compañeros que no vinieron. Una hemoglobina que ¿qué tiene? Un hierro en el grupo hemo, porque el grupo hemo es una porfirina, es un plano que tiene un hierro como átomo central, que es el que une oxígeno, ¿sí? Pero tiene que estar en estado ferroso. Si se oxida a estado férrico, entonces no puede transportar oxígeno. La metahemoglobina es cuando se oxidó el hierro del grupo hemo. ¿Está? Hay mutaciones que favorecen eso. ¿Por qué? Porque disminuyen el bolsillo hidrofóbico que protege al grupo hemo. ¿Está? Hay otros que tienen anormalidad de la unión hemoglobina, o sea que son susceptibles las proteínas a desnaturalizarse. Y la hemoglobina S que disminuye la solubilidad. ¿Está? No es que las tengan que saber de memoria, es que tienen que poder relacionar la curva de la hemoglobina si yo les presento una hemoglobina mutante. ¿Está? Lo de la talasemia, en las zonas del Mediterráneo hay mucha talasemia, porque se transmite ese gen. Tienen anemia crónica y no responden a hierro. O sea, la persona que yo conozco le daban hierro y ácido fólico, y nunca recuperaba hasta que le hicieron el estudio, y es que producen menos hemoglobina de una de las cadenas. Si es alfa es una, si es beta es otro tipo de talasemia, pero no hay soluciones, que siempre va a tener como una anemia, no tan grave, pero una anemia crónica, ¿sí? Bueno, esta es la DPG, ahora les voy a hablar de DPG, que es todo, léanlo, vieron que yo les puse el PERCO. Se llamaban DPG porque eran discusión en pequeños grupos. En los prácticos, cuando eran menos, discutíamos en pequeños grupos y elaboramos hipótesis a partir de estos textos. Antes, lo hacían en la clase práctica antes de cada teórico, y entonces acá trabajábamos las hipótesis. Ahora no podemos hacerlo, pero es importante, y lo dejo a criterio de cada uno, que ustedes antes del teórico lean este texto y se hagan preguntas. Entonces, esas preguntas me las pueden hacer a mí en el teórico, o ya saben de qué va a tratar el teórico, ¿sí? Por eso es importante, las dejé en PEDCO subidas y están en las guías, al final de cada guía también. Y esa es la DPG que correspondía a este tema, pero ya lo vimos todo, entonces. Y esto es solamente a modo de ejemplo. Hay otras, así como vimos que disminuye la solubilidad de la hemoglobina y eso hace la anemia falciforme, que se deformen los eritrocitos y se rompan. Hay otras enfermedades neurológicas que están asociadas a la estructura de proteínas. ¿Cuáles son? ¿Saben alguna? Si digo neurológicas, el de la vaca loca, sí. Ustedes lo que pasa es que son chicos, porque hace unos años fue terrible, porque se contaminaron en Europa un montón de carnes de vaca, sí, y pasaron a los humanos. Después lo vamos a ver, pero un poquito. Entonces, unas son las encefalopatías espongiformes, que son esas, el mal de la vaca loca y otras. El Alzheimer, el Parkinson, ¿sí? Y son encefalopatías, se denominan amiloidosis, no importa el nombre, no se los voy a preguntar, pero porque hay proteínas solubles que se transforman en insolubles, es decir, proteínas ricas en alfa hélice, estructura secundaria, que se transforman en láminas beta, ¿está bien? Esas láminas beta se apilan una sobre otra y se entrelazan las cadenas laterales y forman las placas amiloides, ¿sí? ¿No sintieron nombrar esto? Y entonces es, por ejemplo, proteínas transmembranas, ¿sí?, del sistema nervioso, que por reacción de enzimas que se llaman secretasa, que salen afuera, se cortan, ¿sí?, cuando se desarrolla la enfermedad, y este fragmento que ven en amarillo es el péptido beta amiloide. Y ese fragmento se va uniendo y forma las placas que se depositan sobre las neuronas, y entonces se interrumpe la transmisión nerviosa. ¿Esa es la capita que se regala el cerebro de la persona que tiene No sé si sí, probablemente sí, no sé si se llega a ver tanto
a nivel macroscópico, pero creo que es muy avanzado, sí. ¿Ah? Pasa que no se sabe por qué esas proteínas están normalmente, pero en algún momento se secretan esas enzimas que los cortan y se genera este proceso. No se sabe bien por qué. ¿Sí? Y entonces, bueno, es un péptido, no importa, de 39 a 42 aminoácidos, se origina a partir de una proteína precursora y es el principal componente de las placas seniles, ¿ah? Que son depósitos extracelulares que se encuentran en los que tienen Alzheimer, ¿sí? O sea, acá es otro ejemplo de que se afecta la solubilidad de una proteína y se genera una patología, ¿está? Solamente por eso. En cambio, las espongiformes, las encefalopatías espongiformes, son ocasionadas por proteínas priónicas. ¿Qué son los priones? ¿Saben? ¿Lo sintieron nombrar? Pero no se sabe muy bien qué es. No, ahora se sabe que son proteínas. Pero lo que pasa, lo raro cuando se originaron es que uno pensaba que tenía que ser virus, algo, que tuviera material genético. ¿Sí? Los virus, por ejemplo, tienen estructura de célula, pero por lo menos tienen la cápside proteica y tienen algún tipo de ADN, ARN, ¿está bien?, que hace que se repliquen. En cambio, esto se veía que las proteínas priónicas tienen, la forma normal es esta, las proteínas priónicas, ¿sí?, que son la PRP, SC, tienen muchas más láminas beta que la normal, ¿lo ven? Algunas alfa hélices pasaron a láminas beta. Lo que tiene de raro los priones es que son capaces de catalizar, digamos, como si fueran enzimas, o se unen a otras proteínas normales y las transforman en proteínas priónicas. ¿Está? Entonces al principio no se sabía, hace varios años, cómo. Decían, bueno, tienen que tener algo. Es como si se reprodujeran las proteínas priónicas, y entonces es que sobre la base de proteínas normales, estas proteínas priónicas lo que hacen es transformar la estructura secundaria de esas proteínas, ¿está bien? Entonces, si vos te comías una carne de vaca, el mal de las vacas locas, ¿sí?, consumías los priones, no sé, son altamente resistentes a la digestión, porque si no, pasarían aminoácidos, los absorben y no pasa nada. Entonces, no se sabe bien cómo soportan la digestión, pasan al torrente sanguíneo, que también es difícil de entender, y son capaces de transformar las proteínas normales en proteínas priónicas. Entonces se daba eso espongiforme porque el cerebro se volvía más espongiforme, ¿sí? Se alteraban estas proteínas. Sí. ¿Era eso? Todavía no se sabe. Más o menos. Lo que se sabe es que es proteína sin ningún tipo de ácido nucleico, que puede inducir el cambio de otras proteínas normales. Entonces es como una partícula infecciosa, pero es solo proteína. Lo que no se sabe es por qué resisten tanto a la digestión. ¿Está? Bueno, terminamos por hoy. Vimos hemoglobina y vimos anemia falciforme y encefalopatía.